Sí, sí. Entonces, volviendo a la torre de enfriamiento, el principal objetivo es enfriar una corriente líquido que sirve de refrigerante en un sistema, tanto condensador, intercambiador, lo que ustedes quieran. Y se basa en el contacto de gotas de líquido o películas de líquido con aire atmosférico, donde ocurre la vaporización. Para que esta cosa ocurra, el aire tiene que estar bajo 100% humedad, porque si está 100% humedad no se vaporiza. ¿Estamos de acuerdo? Mientras más seco es el aire, mientras menos humedad relativa tenga, es más beneficioso. Ahora, las temperaturas con que entran las torres puede estar 40 grados como máximo, porque si no, si tú tienes agua muy caliente, se va a incrustar en tu intercambio de calor y te va a generar un problema. Ese es el manejo, ¿ya? Y la temperatura más fría que uno puede tener, escucha bien, Joaquín también escucha, la temperatura más fría que uno puede tener en una torre de enfriamiento es la temperatura de bulbo húmedo de la zona más 2 o 3 grados Celsius. ¿Ya? Ese es el criterio. O sea, una torre de enfriamiento enfría desde 40 grados Celsius a la temperatura de bulbo húmedo, pero unos 2 o 3 grados arriba. ¿Estamos claros? Ese es como lo más básico criterios de, de torre de enfriamiento. Entonces, ¿qué es el criterio de diseño? La temperatura de bulbo húmedo, ¿ok? En realidad, técnicamente, esto se conoce como el approach en las torres de enfriamiento, es un criterio de diseño, y la tecnología, mientras más cerca de la temperatura de bulbo húmedo sea, es más eficiente, pero son más caras, ¿ya? Profe, ¿qué significa temperatura bulbo húmedo? Ya, como preguntó Joaquín en la prueba, es un tema que está asociado a la psicometría, con PS, carta psicométrica. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura que se alcanza al tener en equilibrio una, un sistema que está 100% saturado. ¿Ah? Suponte que tú colocas un vaso con agua y tú mides casi tocando el líquido de la temperatura, donde la zona está 100% saturada, la temperatura que tiene eso es la temperatura de bulbo húmedo. Una forma sencilla de hacerla es que tú pescas una gasa, mojas un termómetro y lo mueves. Esa temperatura que va a estar a un 100% saturación es la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, es la temperatura que se logra cuando se adquiere un 100% de humedad. Y esto es válido para cualquier solvente, para cualquier líquido. ¿Estamos claros? Y la temperatura de bulbo seco es la temperatura que yo mido con el bulbo seco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en Brasil y tienes un 100% de humedad, la temperatura de bulbo húmedo es igual a la temperatura de bulbo seco. Si te vas a San Pedro de Atacama con un 20% de humedad, la temperatura de bulbo húmedo es súper baja. Voy a inventar, 5 grados. Y la temperatura de bulbo seco, 25 grados. Esa gran diferencia entre temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco implica que la humedad relativa es baja. A ver, ¿les quedó claro o no? Dana Castro. Profe, ¿Ah? profe, a esa temperatura también se le llama temperatura de rocío, ¿o no? No, eso tiene que ver con gota. Es otra cosa. Esta temperatura de Ah, rocío y temperatura de burbuja. Eso cuando tú estás, por ejemplo, cuando empieza a condensar, es temperatura de rocío. Cuando empieza a ebullir algo, perdón, o empieza a burbujear algo con vapor, es temperatura de burbuja. Temperatura de burbuja es una cosa completamente diferente. Me asusta que no lo sepan, pero no se sientan mal. Así que obligatoriamente les voy a les voy a adelantar esa parte de la clase para que no me dé un infarto. ¿Ok? El ejemplo súper bueno está con el pajarito de los Simpsons, así que les pido que los vean. A ver, Alejandro Zambra, ¿estáis claro con lo que quiero que se dediquen a eso? Porque es algo que deberían manejar bien. Alejandro, Alejandro Zambra está o se fue. Sí, 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 no tenía el micrófono desactivado. Sí Ya, le había respondido que para eso estamos estudiando, pues, para ir recuperando esas como fallas o cosas que no sabemos bien. ya. Entonces, mira, yo le voy a mandar yo creo que está súper bien explicado, muy didáctico, y ahí lo que incluso van a llegar al Wolfram, que está en línea, están en los ejemplos, para calcular estas cosas. ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, este conocimiento a mí me sirvió para desarrollar la tecnología de la recuperación de agua en las pozas de evaporación de litio. Con ese puro conocimiento, entendiendo este concepto bien, me permitió hacer un invento. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes manejen esto bien. ¿Ya? Entonces, terminando la clase, les voy a pedir que lo estudien para la próxima clase, la parte de carta psicométrica. ¿Ya? Siguiendo, dentro de las torres de enfriamiento
hay un concepto que se llama el make-up, que es agua de reposición, porque ustedes entenderán que esta torre, si está evaporando, está perdiendo agua. Y si se evapora, se está concentrando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada cierto tiempo tú tienes, por un lado, recuperar el agua que se está evaporando, y por otro lado, cada cierto tiempo tienes que hacer purga, es decir, botar agua, porque se está concentrando y se te incrusta. Ahora, estas purgas de agua es un gran problema porque casi con esta agua. Por ejemplo, la central San Isidro, que opera aquí en la quinta región, tiene un problema grande. Las purgas tienen un contenido de sulfato más alto que la regulación para los ríos, por tanto no la pueden botar. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Las tecnologías que vamos a usar nosotros, pues, membrana, osmosis inversa, electrodiálisis. Entonces, fíjense que hay un montón de problemas técnicos que ustedes pueden resolver si se meten bien en el curso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, normalmente el agua que uno pierde y se evapora es poca, pero como el volumen es grande, es mucha agua. Estamos hablando de un 3%. Si tú tienes una torre de enfriamiento que recircula, no sé, 1000 metros cúbicos hora, el 3% se pierde. Ese es el criterio, entre 2 y 3%. Eso necesito que lo anoten. La pérdida de agua en una torre de enfriamiento es de orden del 3% de la carga circulante. Ahora, ¿cómo se calcula ese flujo? Con lo que llamamos la carga térmica. La carga térmica va a decir cuánto calor extrae el sistema, porque estamos claros que la torre de enfriamiento es para extraer energía térmica, de una termoeléctrica, de un condensador, de lo que sea, y se expresa en megawatts. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo calculo el flujo de agua? Yo voy a decir, mira, yo necesito que me saques 2 megawatts en energía térmica, entendiendo que son 2 millones de joules por segundo. Eso quiero que tú me saques. Entonces, eso va a ser igual al siguiente balance térmico. Va a ser igual a la temperatura más alta con que entra el agua, que son los 40 grados, y la temperatura de bulbo húmedo más 3 grados. Suponte que eso te da 15 grados. Entonces, el delta pasa de 40 a 15. El C sub P es 4,18 joules, kilogramos grados Celsius, y eso por la masa que está circulando tiene que ser igual a los 2 millones de joules segundo. Eso te da el flujo. Se dan cuenta que es una carga, un flujo de agua gigante. Se mueve mucha agua en esto. Circula mucha agua. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en el diseño. Pero quiero que entiendan los conceptos de temperatura húmedo, humedad relativa, el make-up, reposición, el tema carga térmica. Son los parámetros que por ahora quiero que visualicen. Psicometría todavía no, eso vamos a ver un poco más adelante, pero por lo menos quiero que sepan cómo usar la carta psicométrica antes de empezar la clase de torre de enfriamiento. ¿Ok? Dentro de las torres de enfriamiento, aquí voy a hacer un poquito más, para que ustedes revisen esto, hay varios formatos en que estas operan, tiene pro y contra. Esto vamos a volver a verlo en las torres de enfriamiento, pero básicamente hay unas que se llaman de tiro inducido, es decir, cuando el ventilador está arriba y el aire se chupa, pasa por estos empaques, ¿eh? Pasa a través de estos empaques, el líquido circula a través de esto. Esta es una torre de tiro inducido. Mientras que las torres de forzado, tú el aire lo ingresas por debajo y pasa por este empaque. Entonces aquí el agua se distribuye, pasa por el empaque, que normalmente son de madera, aquí cae el agua fría. ¿Ya? Acá tienes otra torre de tiro forzado, ¿cierto? Donde este inducido tiene el ventilador arriba, pero la diferencia entre este y esto que están acá, fíjense que acá el empaque entra contracorriente. O sea, el aire pasa hacia arriba, el líquido pasa hacia abajo. Eso es contracorriente, ¿ya? Mientras que en este caso pasa en forma perpendicular. El líquido baja y el aire pasa por los lados. ¿Cuál creen ustedes que es más eficiente? ¿El de cross flow o el de flujo cruzado? Carlos Alonso, ¿cuál es más eficiente? Estoy pensando, profe. Mucho Que rato. tenga mayor área de superficie de contacto No, entre no los... el área. No. Ya, misma área de transferencia. Estoy hablando. ¿Cuál es más eficiente? ¿Flujo cruzado o contracorriente? Por lo que me acuerdo, calor, algo tenía relación con contracorriente, pero no sé si aplica acá. Otra vez guateando. Pero ya, que mientras más pifia le encuentre, mejor para mí. Mira el ejemplo que te voy a dar. Mira, si tú te quemáis el dedo, ¿cómo te lo sopláis? ¿Te lo sopláis así o te lo soplas así? La segunda forma. Cruzado, po.
Siempre el cross-flow va a ser mucho más eficiente, el perpendicular. Por eso, en un intercambiador de calor, como tú muy bien dices, tienes baffle para forzar el flujo cruzado. ¿Estamos claros, no? Para arriba y para abajo. ¿Te acordaste los baffles? ¿Ok? Es más eficiente la torre de flujo cruzado. O sea, es más eficiente, pero ocupa más espacio. Si no tenéis espacio, estáis sonados, ¿ok? Lo mismo acá, estas son más compactas. Son más compactas. Acá, si te va a convenir colocar los ventiladores abajo, en este caso. Pero si no tiene espacio, tiene que colocarlo arriba. Y va a tener problemas de corrosión. Entonces, fíjense, en ingeniería, uno tiene que entender cuáles son las opciones viables, pero saber cuáles son los pros y contras de cada una. Ese es el objetivo de mostrarle estas distintas configuraciones de una misma torre de enfriamiento. Javier Valdés, ¿entendiste el propósito de por qué estoy mostrando estos ejemplos? Sí, creo que sí. ¿Ya? Ok, sigamos. Acá está como se ve monísticamente, digamos. Acá está el cross-flow. ¿Lo ven ahora? Donde el aire pasa en forma horizontal y el líquido va percolando en forma vertical. Es un perfecto cross-flow. Mientras que en este otro caso, que es una contracorriente, el líquido va pasando a través de estos empaques, va cayendo en forma vertical, mientras que el aire sube en forma vertical. Y ahí pueden visualizar que una es mucho más ancha que la otra. ¿Estamos claros que hay un tema de espacio? ¿Sí? Y ya saben, cross-flow más eficiente, pero ocupa más espacio. En términos de potencia, me da la impresión que la cross-flow sería más eficiente. ¿Ah? Acá tú tenés más pérdida de carga. Pero eso te lo va a indicar las potencias de los ventiladores. Ya, y aquí entonces estamos claros que en una decisión ingenieril hay aspectos operacionales y aspectos también de construcción. ¿Estamos claros? Por eso uno tiene que manejar todas las opciones. ¿Ya? Magdalena, ¿estamos claros? Tema cross-flow en las torres de enfriamiento y counterflow, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y esta sería inducido o forzado? Magdalena, ¿inducido o forzado? Forzado. No, es inducido. El forzado es con debajo, ¿eh? Ese es forzado. Estáis soplando. Ah, ya. Aquí está chupando el aire. ¿Cachaste? Cuando lo chupa es inducido. ¿Estamos claros? Next. ¿Cómo estamos? Sí. ¿Cómo estamos en la hora? ¿Me avisan ahí que de repente me voy en volar? Ya, y aquí hay otro ejemplo. Estas son las torres gigantes. Se dan cuenta que también tienen empaque. Hay de dos tipos. Esta es cross flow. Estamos claros, ¿cierto? Ahí se moja, pasa el empaque. Y tiene otra cosa más. ¿Cómo diablos se mueve el aire aquí? En esta. ¿Cómo se mueve el aire aquí? Esto es por convección, por eso tenéis la tremenda chimenea. Estos son, se llaman de tiro natural. Por convección se mueve el aire. No hay ventiladores. ¿O ven algún ventilador? ¿Estamos, no? Estas son de tiro natural. ¿Ok? Por eso son tan grandotas, para generar una convección súper grande. Andrés Jerez, cuando hablamos de convección, ¿a qué número dimensional nos estamos refiriendo? Cuando queremos ver convección, por ejemplo, transferencia de calor por convección, el movimiento del aire, ¿qué número dimensional estamos hablando aquí? ¿O alguien sabe qué número dimensional? Dale. ¿Era el Brandy y el Nusselt? No, eso para transferencia de calor. Estoy hablando de la convección, cuando se mueve un fluido. Perdón, ¿qué dijiste? ¿El número de Fourier? No, El Nusselt, ¿o no? tampoco. Yo me acuerdo del Grashof number. Ese tiene el tema de densidad y convección, po. Si tú miras los coeficientes de transferencia de calor con convección natural, aparece el Grashof number. ¿Mm? Yo me acuerdo cuando me enseñaron a mí hace 30 años transferencia de calor, me acuerdo del Grashof. ¿El Grashof? Sí, ¿Grashof? sí, Grashof. ¿Eso no es fuerza de flotación y fuerza viscosa? Tiene que ver con el empuje, pero tú misma ilumíname. ¿Mm?
Corrobóralo. No, es que me hice un glosario hace poquito y tengo anotado que es fuerza de flotación partido en fuerza viscosa. Sí, pero ve dónde lo ocupamos. Estoy seguro que se ocupan los cálculos coeficientes de transferencia de calor con desconvección natural. Que justamente... Ya, ¿Ya? ¿Ya? Ilumíname. Te pido ese favor. ya. Ya. Acá hay un resumen que no lo voy a ver, se lo van a enviar a ustedes, pero es para entender conceptualmente los flujos, para no confundirse. Cuando es natural, cuando es mecánico, cuando es inducido, contracorriente y toda la cosa. ¿Estamos claros? Es un resumen. Esto que está acá yo lo saco de catálogo de fabricantes para entender las posibles opciones. ¿Ya? Entonces, me detuve harto en torno al enfriamiento para entender que un equipo, una tecnología que tiene parámetros de operaciones, tiene varias formas de usarse. ¿Ya? Y eso es lo que uno tiene que estar claro. No es la pura torre de enfriamiento. Es un menú con muchas más opciones. Con eso cierro lo de torre de enfriamiento. ¿Ok?